porque vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la electromovilidad, y para eso nos acompaña un muy entendido en el tema, Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, un poco frío como dijiste, pero súper contento de estar aquí. Sebastián, ¿quién no ha tomado una micro eléctrica en Santiago? Ahora que están dando vueltas por todas partes, el Transantiago, Red. Se me cayó el carnet. Oye, ¿quién no ha tomado una microeléctrica, una red? ¿Quién no ha visto por ahí algún auto eléctrico? Y como una secuela al benzinazo, de hecho, las ventas de autos eléctricos se han disparado en los últimos meses. Porque sí, la cosa estaba ultra lenta. Difícil, muy difícil. Sí. Entonces, durante mayo se inscribieron 1.579 vehículos eléctricos en Chile, según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz, lo que representa un incremento del 125%. Estamos hablando de altos números. Entonces, para conversar de esto, estamos con Sebastián. Cuéntanos un poquito cómo ves la industria automotriz de los autos eléctricos en Chile. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos preparados para recibir más autos eléctricos? ¿Es algo que se viene increciendo? Como tú bien lo dices, cada año incrementan las ventas de autos eléctricos en más del 100%. Esa es la tendencia que hemos visto en los últimos años, pero es la tendencia que tenemos que sostener para lograr la meta que tenemos como país de tener 100% de ventas eléctricas al 2035. Y para que eso suceda tenemos que incrementar las ventas, como tú bien dices, más del 100% cada año. Y hay muchos factores que ayudan a hacer eso. Hay factores de política pública, hay factores también geopolíticos que impulsan diferentes tecnologías a nivel global. Y también hay factores geopolíticos que también causan incrementos en el precio de los combustibles, como hemos visto, y que nos hacen buscar alternativas para poder movilizarnos, que utilizan otros energéticos como es la electricidad. Ahora, la Fran explicaba súper bien que acá tenía que ver con el aumento de las bencinas, que a todos nos súper pegó. Pero antes de eso, ¿qué tanto estábamos avanzando? ¿Esto va a ser un tema marginal? ¿Creen que van a volver a caer las ventas? Porque efectivamente lo vimos con cerca de 4.000 buses red y funcionan perfecto, y qué rico por todo, por la contaminación también acústica. Exactamente, y porque hay un acuerdo de París también que hay que cumplir. Exactamente. Sin embargo, la cosa había estado avanzando súper lento. ¿Por qué la gente en Chile todavía no apuesta masivamente por el auto eléctrico? Sabemos que está el problema de literalmente enchufarlo para cargarlo, pero ¿qué más? Hay muchos factores ahí que hacen que este proceso sea un poco más lento. Uno, obviamente, son los altos precios de los vehículos todavía. Entonces, ahora en promedio ¿Cuánto más o menos? En promedio, el top 10 de los vehículos más vendidos eléctricos está en 25 millones de pesos. Igual hay gente que se gasta esa plata en auto o más. Y no, eso es lo interesante, que a raíz de la implementación de ciertas políticas públicas en los últimos años, esos precios han ido bajando. Entonces, cada vez tenemos vehículos más asequibles, que hacen justamente que cuando hay estos contextos internacionales, que hay un contexto nacional también que suben los precios de los combustibles, existe una alternativa, y una alternativa que ya es asequible. Ahora, obviamente tenemos otros problemas en cuanto a infraestructura de carga, tanto pública, lo que está en la calle que puedes acceder, como la facilidad para instalar esto en tu propio domicilio. Sí, yo creo que eso juega un favor súper importante. Sí, ¿no? o sea, recordemos a Naya Fácil, que hace unos meses, en febrero, fue que compró su Naya Parte Truck. de la cultura popular, ¿okay? Tuve que instruirme. Se compró este Tesla y tenía problemas porque no tenía en el fondo dónde enchufarlo. Pero salió hace unas semanitas diciendo que en el fondo invitó a la gente también a poder revisar la posibilidad de comprar un auto eléctrico, porque ya está ahorrando mucho en benzina. Ahorras mucho. Lo que hemos visto nosotros es que en promedio puedes ahorrar más del 70%. Es decir, imagínate que tú tienes un auto, le pones 10 lucas de benzina, con eso puedes recorrer unos 100 kilómetros. El equivalente en electricidad te mueve 300 kilómetros. Uh-huh. Entonces, tienes una oportunidad de ahí de ahorro muy importante, especialmente cuando los precios están subiendo, pero también es mucho más cómodo el rato que puedes instalar un cargador en tu domicilio. Imagínate lo que es llegar a la casa y solo lo enchufas. ¿Y la cuenta de la luz? Listo. Exacto. Muy terrible. ¿Perdón? ¿La cuenta de la luz? La cuenta de la luz
obviamente va a subir. ¿Cuánto, ponte tú? Porque nosotros sabemos que planchar ocupa un montón de electricidad, que la secadora, es como más o menos tener la secadora prendida el día entero, no sé, po. Es un poco más que eso, pero lo que estamos viendo justamente es que no solo lo que se tiene que reformar es cómo nosotros compramos los autos, sino también cuánto cuestan los energéticos. Y en ese sentido lo que hemos visto es que los precios de la electricidad también ha subido en el último año. La tarifa eléctrica para los hogares ha subido un 80%. Justamente una de nuestras propuestas actuales es proponer al gobierno instalar una tarifa eléctrica por horas, lo que significa que es una tarifa diferenciada para autos eléctricos. Entonces, cuando tú tienes más electricidad en el sistema, que es cuando nosotros tenemos más energía solar en el sistema, en el caso de Chile, podría ser más barato cargar tu auto. Y eso podría reducir hasta un 40% más el costo de conducir un auto eléctrico. Y es que también está el tema de los vertimientos de energía renovable en Chile, que son altos porcentajes. No sé si va como del 12 al 15% del vertimiento de energía total anual en Chile, que es mucha energía. Y en el fondo, una de las iniciativas que explican los expertos que podría funcionar es este tema que mencionas tú, de incentivar a las personas que tengan autos eléctricos a que puedan usar esta energía en horarios que no se ocupa. Perdóname, Fran, ¿y qué te refieres con el vertimiento? Vertimiento es energía que se pierde, en el fondo. ¿Pero cómo se pierde? Porque el sistema genera tanta energía solar a ciertas horas en el norte que las carreteras por las que se transmite la energía no dan para poder usarla en toda la red. En el fondo, muy explicado simplemente. Quizás Sebastián podría explicarlo mejor, pero es como una carretera en el fondo. Todo, es como una carretera que está atochada de vehículos y en el fondo la energía es tanta que no puede pasar, por seguridad también obviamente del sistema. Entonces esa energía se pierde. Eso es el vertimiento, en el fondo, que se le dice a las generadoras. No se aprovecha como debería. No se aprovecha, exactamente. Y lo que tú quieres dar son también señales de precio para decir, oye, tenemos esta energía que es limpia, que es barata, pero tenemos que consumirla. ¿Y cómo la consumimos? Bueno, uno de los factores más importantes que tenemos en el futuro cercano va a ser la electrificación del transporte. Y hacia eso nos tenemos que mover. Ahora, pregunta, porque hace algunas semanas se actualizaron las metas de ventas de autos eléctricos. ¿Qué implica eso? Bueno, la estrategia de electromovilidad que se planteó en el año 2017, si no me equivoco, la primera versión, planteaba tener ventas 100% eléctricas de autos al 2035. Es decir, que a partir del 2035 solo se podrían comercializar autos eléctricos en el país. La renovación de esta estrategia incluye una meta intermedia, que es llegar al 20% de ventas al 2030. Entonces, para poner eso en contexto, como mencionaba Claudia, las ventas efectivamente partieron bastante lentas, comenzaron a acelerar a medida que se introdujo una política que es la Ley de Eficiencia Energética, que básicamente incentiva para que los importadores de vehículos traigan vehículos más eficientes al mercado, incluyendo vehículos eléctricos, pero pegó un salto abrupto cuando subieron los precios de los combustibles. En el mes de abril, si no me equivoco, llegamos al 10% de ventas de autos eléctricos en el mercado, pero ya en mayo vimos una desaceleración llegando al 6%. Entonces lo que tenemos que seguir viendo es cómo vamos a hacer para poder llegar a estas metas, cuáles son las herramientas de política pública que están a disposición del Estado para poder lograr esto y cuáles son los incentivos que necesitan para que los consumidores vayan optando por esta tecnología que además es limpia. Sebastián, Rafael, un auditor, habla del tema de la autonomía. En el fondo, él plantea que la autonomía afecta la compra de autos eléctricos. Dice que un auto eléctrico, ahí tú tienes el dato más certero, tiene una autonomía de 500 kilómetros en promedio. Entonces, ¿cómo también resolver eso? Porque en el fondo se quiere no solamente transformar la electromovilidad para los autos, sino que también para autos que se usan en ciudad, sino también para transporte de carga. Entonces, ¿cómo ves el tema tú de la autonomía y cómo se resuelve también? Lo que ha pasado en los últimos años es que también estamos en un contexto global también donde la tecnología va avanzando muy rápidamente. Hace un par de años atrás, en promedio, las autonomías que tenías en el mercado de los vehículos eran en torno a los 300, 400 kilómetros y cada vez vamos viendo cómo eso va incrementando, 600, 700, hasta 800 kilómetros de autonomía en los vehículos, porque también el sistema de propulsión y las baterías se han vuelto mucho más eficientes y de menor costo, que eso es muy importante. A medida que ha avanzado la tecnología, también los costos de las baterías han bajado y eso permite tener baterías también un poco más
más grandes y aumentar esas autonomías. Ahora, si tú piensas cuánto conduce en promedio una persona en una ciudad, no supera los 100 kilómetros. Claro, exactamente. Ahora, para transportistas, por ejemplo, taxistas, etcétera, eso sí puede superar los 200, 250 kilómetros al día, pero todavía ahí abarcaría las autonomías que estamos hablando. Sin embargo, para poder recorrer mayores distancias y también para tener seguridad y cobertura dentro de ese espacio, se necesita una infraestructura rotunda de carga pública a nivel país. Y eso es algo que también hace poco se lanzó el Plan Maestro de Infraestructura de Carga, el cual incluye un análisis mucho más detallado de lo que está pasando en el país, de dónde están las brechas y qué se puede hacer para resolver eso. Pregunta. No hay preguntas tontas. Ok, hay tontas que no preguntan. Exactamente. Por ejemplo, un auto eléctrico que se ve envuelto en un accidente o que tiene una falla, ¿no lo puede llevar a cualquier mecánico? ¿Tiene que ser un mecánico entendido en la materia? Tiene que seguir protocolos distintos de ese vehículo. Entonces, si bien, por ejemplo, bomberos tienen un protocolo distinto para atender choques de autos eléctricos. De hecho, para bomberos ha sido un problema. Tienen que capacitarse, es parte de la capacitación que ellos tienen ahora, que tienen que adaptarse justamente a eso. Pero si tú te pones a pensar, todavía no hemos tenido, pero va a haber seguro algún incendio con un auto eléctrico que se choque, pero ya tenemos casi el 70% de la flota de buses eléctricos que circulan en la ciudad de Santiago y no hemos escuchado todavía de ningún problema. Entonces, creo que también muchos de esos mitos se van perdiendo, pero también hay que resguardarse y por eso también tenemos instituciones como la SEC que tienen exigencias muy estrictas en cuanto de certificación para los vehículos, para los cargadores, para las instalaciones que permiten darnos ese resguardo, ¿no? Tenemos a Toño, otro auditor que dice: hola, soy de provincia y las electrolineras están al debe, Santiago no es Chile. Efectivamente, Santiago no es Chile, aunque parezca que sí, pero en Santiago también estamos súper al debe, como lo contábamos, ¿cierto? Estoy con Toño ahí porque también el 80% de las electrolineras, bueno, de la carga pública se concentra en región metropolitana. Sí, pues. Más de 60% de las comunas del país no tienen carga pública y aún mayor a eso también mucha de la carga existente que se hizo un esfuerzo muy grande para instalar cargadores, son cargadores lentos. ¿Qué significa eso? Que te puedes estar demorando más de una hora en cargar un vehículo y eso para... Qué lata, porque tenés que estar, ponte tú, en la... No es la bencinera eléctrica que tiene un nombre que me cuesta más decir, electrolinera. Electrolinera. Porque ¿qué pasa si tú no lo puedes cargar en tu auto porque vives en un departamento? Claro, por ejemplo, otro de los temas que estamos trabajando nosotros es... modificar la ley de copropiedad. ¿Por qué? Porque aquí actualmente necesitas un quórum de 50% más uno de los propietarios de un inmueble para poder aprobar la instalación de un cargador en tu domicilio, un estacionamiento. Y eso la verdad es que no sucede. No, atado, me imagino, ponerse de acuerdo. Imagínate, o sea, no tiene nada que ver con... un tema de rechazo, sino un tema de falta de aprobación porque no se ponen de acuerdo los propietarios del inmueble. Entonces, estamos justamente trabajando una reforma que estamos presentando también al gobierno para que podamos facilitar ese proceso y si se cumplen todos los requisitos técnicos, como bien hablé antes de la SEC, si se cumplen todos esos requisitos técnicos, no debería haber un impedimento para que tú puedas instalar un cargador en tu domicilio. Porque no todo es malo. Tenemos a otro auditor, a Pedro, que dice: hola, hoy en la radio. Soy usuario de auto eléctrico desde 2023. Renové a mi segundo eléctrico, mismo modelo y marca. No he tenido problemas de autonomía ni de puntos de recarga. He viajado al sur, a Concepción, Temuco. Ni un problema. Feliz con el ahorro, aunque el vehículo se ha desvalorizado por la baja de precio. Aunque lo he ahorrado, ya que cargo en casa, que es más barato. Película electromovida y aliada, dice. Bueno, no sé, yo creo que se refería a otra cosa. Pero también mi otra pregunta es: los celulares, cuando se hacen más modernos y tienen más pantalla, más grande, etcétera, van requiriendo enchufes de mayor carga rápida, etcétera. Eso podría pasar también con los vehículos, que vaya aumentando la velocidad de carga y que por ende sea más práctico y que no estés una hora en la electrolinera. Efectivamente, lo que hemos visto es que de esos primeros esfuerzos por instalar cargadores públicos han ido justamente aumentando esas potencias y eso es lo que queremos ver y eso también es lo que necesita el transporte pesado. Si queremos ver, por ejemplo, camiones eléctricos en la ruta, vamos a necesitar electrolineras con cargas con mucho mayor potencia que permitan una carga rápida y para eso también hay nuevas tecnologías que surgen. Entonces estamos todavía en un proceso de mucho desarrollo
innovación técnica. Todavía nosotros también hay que aprovechar que Chile es un receptor de tecnologías y como tú bien decías antes, Fran, tenemos energía renovable de sobra para aprovechar este contexto y realmente empujar la electrificación de nuestro sistema. Hay muchas oportunidades para hacerlo y también un contexto donde ciudades como Santiago y también muchas del sur sufren de una contaminación que es muy contundente. Hemos visto cómo esto se ha ido agravando en los últimos años y donde el transporte también es una de las fuentes principales de esa contaminación. Sí, el tema que tú planteas de la electrificación, que en el fondo es incentivar a la gente a utilizar más electricidad que otros combustibles, es bien importante porque también hay un cambio cultural que hay que hacer. O sea, en el fondo, igual es difícil pensar cómo le vas a decir tú a una persona que cambie de usar la estufa parafina a utilizar electricidad cuando también las cuentas suben. Entonces, es complejo porque en el fondo hay que hacer políticas públicas también para que la gente tenga acceso a elementos en los que pueda electrificarse. Por ejemplo, cocinas eléctricas en vez de cocinas a gas. Entonces, eso es un tema bien importante. Y yo quería preguntarte, Sebastián, porque Polo habla de un tema bien relevante. Ay, eso quería preguntar a ti, porque es un tema muy tú. Sí, no, en el fondo, ¿qué se hace cuando un auto eléctrico termina su vida útil, cuando las baterías terminan su vida útil? Porque en el fondo todavía estamos comenzando con este proceso. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pasa no solamente con las baterías de los autos eléctricos, también pasa con otros elementos, como qué pasa con las turbinas eólicas cuando ya no dejan de funcionar. ¿Cómo lo solucionamos en el fondo? Hasta la ropa. Exacto. Y bueno, para eso existe una ley también, para todo existe una ley, pero hay que trabajarla y hay que implementarla y eso también, ahí surgen las dificultades, pero justamente hay una ley que es la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, que justamente estuvo en consulta pública el capítulo sobre baterías. ¿Qué implica eso? Implica que la persona que importa, en este caso el importador de vehículos o la marca que importa el vehículo, es el responsable final de la disposición de esa batería. Ahora, eso va a variar mucho. Yo acabo justamente de volver de Europa, estuve un mes en Europa, visité fábricas de reciclaje de baterías, fábricas de fabricación de baterías, valga la redundancia. En el momento de la disposición, lo que nos damos cuenta es que la batería de un vehículo en general va a tener todavía mucha capacidad de carga. Normalmente la batería del vehículo deja de ser útil para un vehículo cuando tiene una baja de autonomía de bajo el 70%. Y después de eso va a tener muchos otros usos. Ahora, lo que estamos viendo son innovaciones al respecto. Hay algunas empresas, unas startups bien interesantes aquí en Chile que están utilizando justamente baterías usadas de vehículos, de buses, etcétera. No tanto de vehículos, de algunos vehículos un poco más antiguos, pero también, por ejemplo, de vehículos chocados que les dan de baja y tienen esta batería. ¿Y qué se puede hacer con esa batería? Bueno, hay muchas otras cosas como almacenamiento, como cargadores móviles también para carga de vehículos y otras soluciones que vamos encontrando también en un mercado que se vuelve más electrificado. Entonces, yo creo que aquí van a suceder dos cosas. Por un lado, vamos a encontrar soluciones intermedias para reusar esas baterías y por otro lado, vamos a tener que buscar un modelo de negocios que funcione para el reciclaje de las baterías. Ahora, ese último elemento no es tan fácil. Como les digo, acabo de llegar de Noruega viendo una fábrica de baterías y cuadrar ese modelo económico no va a ser tan fácil en el corto plazo, por lo cual también tenemos que pensar en si van a existir, por ejemplo, hubs de reciclaje a nivel de América Latina o si hay... Debiera ser, ¿no? Que se vayan poniendo a tono. Sebastián Galarce, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema y por supuesto a nuestra querida Fran Pérez, nuestra periodista medioambiental que se maneja pero increíblemente en estos temas. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vamos a la música.